Bueno, hola a todos. Proseguimos con el tercer párrafo de nuestro estudio del plano verbal y concretamente con las tres concepciones, así se titula el apartado, las tres concepciones lingüísticas del tiempo, que es una parte bastante interesante, creo, porque tenemos unos prejuicios en cuanto a lo que es el tiempo en el campo verbal. Y empezamos con el primer subapartado a el tiempo histórico o tiempo de universo. Bueno, digamos que el tiempo histórico es el tiempo que espontáneamente vamos a designar como lo que corresponde con nuestra acepción, con la acepción del sentido común, sobre todo en el marco gramatical, digamos, es el tiempo que encierra todos los acontecimientos desde los orígenes hasta hoy en día y que está virtualmente orientado hacia mañana. Es decir, es una representación tradicional, a modo de flecha o de saeta, y en esta representación es habitual destacar las tres épocas o recortar las tres épocas, pasado, presente y porvenir. Es un tiempo que no deja de avanzar hacia el porvenir, está orientado hacia el porvenir. Es un tiempo, digamos, simbolizado prospectivamente y solemos representarlo con una línea recta horizontal orientada de izquierda a derecha con una flecha. El tiempo histórico, tiempo de universo, es el tiempo de las conjugaciones. Y las conjugaciones precisamente es una forma de asignar el verbo a una de esas tres épocas. El presente, que siempre es el marco de referencia, como lo explicamos, presente de indicativo, presente de subjuntivo, presente de imperativo. También el pasado, pretérito simple o pretérito indefinido, que es el pasado compuesto, imperfecto de indicativo, imperfecto de subjuntivo, pretérito anterior, passé antérieur, pluscuamperfecto, futuro perfecto, futur antérieur, condicional perfecto, que es condicional passé. Y por fin, el futuro, futuro sintético, es decir, en una forma, o futuro analítico, es decir, disociada entre dos formas, incluyendo la forma ir a, voy a hacer, bueno, como en francés, ¿no? Y también se puede asociar el futuro, al campo del futuro, el condicional presente. Eso es el primer tiempo, digamos, el tiempo como lo entendemos espontáneamente, como el sentido común lo concibe espontáneamente. Luego, hay otro tiempo, también asociado con el verbo, pero más desconocido, que es el tiempo de acontecimiento. Tiempo de acontecimiento que vamos a llamar, es el apartado, el subapartado B, que vamos a llamar el aspecto. El aspecto o tiempo interno. Y eso es lo interesante, ¿no? ¿Por qué? Este tiempo permite representar la percepción de un acontecimiento. Es decir, cada acción expresada por el verbo tiene en realidad una forma particular de referirse a la temporalidad, de considerar la temporalidad.
Y en lo que tiene que ver con el aspecto, es esa manera, esa forma de considerar temporalidad, tiene que ver con las nociones de inicio y de fin. Se define el aspecto como un espacio de tiempo incluido entre un principio y un fin, un final, un punto de arranque y un punto de llegada, ¿no? Así, ¿no? Bueno. No sé si vuelvo más adelante sobre lo que dice el aspecto. Creo que no. O sea que puedo desarrollar un poco la idea, ¿no? Porque me interesa tanto, por lo menos tanto como el resto de lo que voy a decir. Y puedo abrir efectivamente el archivo referencia, ¿no? Aquí. Bueno, o lo puedo resumir, por lo menos. Digamos que, bueno, el aspecto es la forma que tiene el verbo de situarse respecto al final de la acción. Por ejemplo, dos verbos: construir y correr. De forma totalmente independiente de su conjugación, esos dos verbos declaran una relación al tiempo. Me explico. Cuando uno está corriendo y deja de correr, pues no significa lo mismo que cuando uno está construyendo algo y deja de construir y deja de hacerlo. Porque en el caso de correr, dejar de correr equivale a acabar de correr, mientras que en el sentido opuesto, en el caso de construir, dejar de construir es casi el contrario de acabar de construir. ¿Por qué? Porque los dos verbos no se construyen, no se consideran de la misma forma respecto al fin y al resultado que proviene de este fin. En cuanto al verbo correr, presenta una concepción temporal que no encara realmente al final. O sea, el final es como un valor neutro para correr. No implica un producto específico. Por supuesto, el hecho de correr puede tener objetivo como cansarse, adelgazar, etc., ¿no? Pero esos objetivos también perfectamente se pueden alcanzar mediante otro tipo de acción. Gimnasio, puede ejercer, fútbol, lo que sea, ¿no? Otro tipo de deporte, o sin comer, o comiendo otras cosas, ¿no? Mientras que construir no tiene una relación neutra con el fin. Está más bien totalmente orientado el verbo construir hacia un fin determinado y sobre todo hacia un resultado específico, es decir, un resultado que solo se puede alcanzar mediante la acción de construir. La casa construida no puede conseguirse de otra forma que construyendo, ¿no? Es la meta específica y sobre todo el hecho de que el verbo esté totalmente orientado hacia un fin resultativo. Y por eso, mientras no se haya alcanzado este resultado, es decir, cuando se dice dejar de construir, pues lo que apunta el verbo no se logró. Mientras que correr, como tiene una relación neutra con el final, cuando se deja de correr, pues se acaba de correr. Bueno, lo puedo dejar aquí. Creo que más o menos se entiende, ¿no? Bueno,
Y el tercer tiempo, que no me interesa más, pero que es el tiempo en torno del cual vamos a desarrollar lo que viene a continuación del curso, porque es otra vez la propuesta de Guillaume. Ese tercer tipo de tiempo es el tiempo operativo. Primero tenemos el tiempo histórico o tiempo del universo. Luego, que me interesa mucho, el tiempo de acontecimiento, lo que se llama el aspecto verbal, es decir, el semantismo interno de los verbos. Y por fin, tercer tipo de tiempo operativo. El tiempo operativo es como una forma, no es una propuesta, es decir, es una forma de presentar las cosas. No hay prueba de que esté acertada, pero lo que tenemos que examinar solo es la coherencia de la propuesta, que la tiene. Y como todas las propuestas coherentes, bueno, merece la pena entenderla, ¿no? Según Guillaume, el tiempo, ¿cómo decirlo? El tiempo no es un resultado, no es una cosa definitiva, ni fija, ni sustancial, ¿no? Muy al contrario, para Guillaume, el tiempo es una operación, es una dinámica, es un proceso que tiende o apunta hacia un resultado. Y el plano verbal es todo el recorrido para llegar a este punto de identificación, que no es la palabra adecuada, este punto de donde se alcanza realmente lo que es el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces, según Guillaume, hay todo un proceso, cada vez que nos situamos verbalmente en el tiempo, todo un proceso como de conquista, ¿no? Del tiempo, como como de ajuste, ¿no? Como de ajuste. Es un proceso muy breve, que se desarrolla muy rápidamente y de manera inconsciente, pero según Guillaume, el tiempo nunca se da así de buenas a primeras ni de entrada, ¿no? La mente va construyendo una imagen cada vez más precisa, según piensa Guillaume, cada vez más perfecta y más acabada del tiempo, pasando por varias etapas, ¿no? Y esa operación, esa dinámica, ese proceso mental que desemboca al final con la representación cabal, adecuada, perfecta, nítida del tiempo, es lo que Guillaume llama cronogénesis, que es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Cronogénesis, así se escribe. Como lo dije, es un proceso, una dinámica, un ajuste, ¿no? Que puede dividir, según Guillaume, en 3 etapas que son bastante valiosas para el análisis. Y esas etapas conllevan todas una representación distinta del tiempo. Y digamos que esas etapas marcan grados distintos de elaboración en nuestra aproximación al tiempo. Es decir, lo que quiero decir es que la primera es la menos elaborada, la segunda, lógicamente, es intermedia, y la tercera corresponde por fin a la representación perfecta y precisa del tiempo en la mente del locutor. De momento todo permanece muy abstracto, pero voy a ejemplificar y en realidad es una parte bastante concreta y sencilla de aprovechar y de utilizar, ¿no? Pero antes de ejemplificar lo que quiero decir y concretarlo un poco, voy a precisar los criterios en función de los cuales podemos afirmar que una fase es menos precisa que la otra, ¿no? Que una fase es menos elaborada, y eso en función de criterios. Podemos destacar 3 criterios en realidad que nos permitirán
vaticinar si esa fase es o no, permite o no una representación definitiva, digamos, del tiempo o adecuada al tiempo. Esos criterios son: ¿se especifica o no los tiempos verbales? ¿Se especifican o no los tiempos verbales? El segundo criterio es: ¿se especifican o no las personas verbales? Y luego el tercer criterio sería, como el resultado de los otros dos anteriores, si se logra o no digamos, no es el resultado, no es un criterio en sí mismo, ¿no? Si se define o no el presente, si se alcanza realmente la expresión del presente, que es el tiempo de referencia, el marco de nuestra representación temporal, ¿no? Tres criterios: se especifican o no los tiempos verbales, se especifican o no las personas verbales, se logra o no la representación o la expresión del presente puro, digamos, ¿no? Ahora bien, esos tres criterios van a permitir discriminar, como siempre los criterios, esas tres fases, ¿no? En tres etapas de la cronogénesis de Guillaume. Mejor dicho, puedo mejorar, digamos, la formulación del tercer criterio. Hablé del presente, que es el criterio más importante, pero podría decir de forma más completa y menos restrictiva que el tercer criterio es: ¿se logra o no expresar las tres épocas del tiempo histórico, pasado, presente y futuro? Pero en realidad vamos a ver que lo que puede plantear alguna dificultad es el presente. Por eso lo propuse de esta forma, ¿no? Bueno, entonces, según Guillaume, hay como una continuidad entre esas tres etapas que voy a presentar de esta forma, ¿no? Y voy a entrar en detalle de cada una, por supuesto, empezando por el modo cuasinominal, pero lo interesante de momento, antes de explicar lo que es detenidamente cada una de esas etapas, es entender que el modo cuasinominal, que es el momento, la etapa más imprecisa, más imperfecta del verbo, se sitúa lógicamente muy cerca de la frontera con el plano nominal. Hay que entender que para Guillaume es como una forma de continuidad, no, así, sí. Y primero viene o está el nombre, y luego, y ustedes oyen que empleo elementos de temporalización. Primero está el nombre y luego, es un segundo momento, pero es una cronología, luego viene el verbo, y en este sentido hay que entender que incluso cuando empieza a llegar el verbo, no estamos al final del camino, nos queda camino por recorrer, porque cuando llega el verbo empieza de forma, digamos, solapada, incompleta, imperfecta. ¿Por qué? Porque nos situamos todavía muy cerca del nombre. Muy cerca del nombre, es decir, cerca de la frontera, como lo indica el gráfico, cerca de la frontera con el plano del nombre. El modo cuasinominal es casi fronterizo, ¿no? Y por eso es lo más impreciso desde un punto de vista verbal. Estamos todavía alejados de conseguir una representación total
y plena del tiempo y del verbo. La etapa intermedia sería el modo subjuntivo, a la mitad del camino entre el modo cuasinominal y al extremo del camino, como punto de llegada, tenemos el modo indicativo, que es el que auténticamente explicaré porque con criterios muy precisos nos permite concebir adecuadamente el tiempo. A ver, evidentemente vamos a empezar con el modo cuasinominal, ¿no? El modo cuasinominal. Vuelvo a explicar que imaginamos la cronogénesis como una especie de recorrido, una dinámica, y si nos queremos detener al inicio del trayecto, en la primera etapa del trayecto, si se interrumpe de forma temprana la cronogénesis, nuestra operación mental de conquista del tiempo, tendremos la representación de un tiempo, en potencia, digamos. Es decir, ni siquiera realmente iniciado. En latín se dice in posse. In posse. Es decir, en potencia. ¿Por qué? Porque digamos que esa etapa del modo cuasinominal está muy cerca del plano del nombre. Yo dije fronteriza. Es fronteriza esa etapa. Y por lo tanto, el verbo apenas ha empezado a proponerse en su temporalidad efectiva. Permanecemos muy cerca de la lógica del nombre con el modo cuasinominal. Pero antes de demostrarlo, tengo que precisar en qué consiste el modo cuasinominal. Pues muy sencillo. Son las tres formas: participio, pasado, cantado; gerundio, cantado; e infinitivo, cantar, que están en este umbral entre los dos planos nominal y verbal, a caballo entre, como los fronterizos, ¿no? A caballo entre nombre y verbo. Estas tres formas: el participio, el gerundio y el infinitivo. ¿Por qué? Ahora los argumentos y los criterios que mencioné hace poco para explicar por qué no ha empezado realmente a concretarse la verbalidad y la temporalidad del verbo. Primer criterio, recuerdo, especificación de los tiempos verbales. Es decir, ¿se conjugan en presente, en pasado, en futuro? No. El participio, el gerundio y el infinitivo son invariables, no se conjugan. No hay participio futuro, ni gerundio futuro, ni infinitivo pasado. No. Es decir, que estas tres formas indeterminan, no acatan, no se preocupan, indeterminan el tiempo histórico, no se conjuga. Primer criterio. Segundo criterio, vinculado por supuesto, determinan o no, especifican o no las personas gramaticales. Pues ya hemos contestado a esa pregunta, porque al decir que no se conjugaban, pues lógicamente, si no se conjugan, pues no se ponen, no existen en pasado, ni en presente, ni en futuro, pero tampoco existen en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. No se puede conjugar un participio o un gerundio en una persona con un pronombre personal sujeto. No se dice yo o el cantado, ¿no?
o nosotros cantado, no. Entonces tampoco satisfacen las formas del cuasinominal el segundo criterio, el de la discriminación de las personas. Son formas llamadas, por lo tanto, impersonales. Lógicamente porque no se conjugan, ¿no? Y tampoco diferencian, como lo dije, las tres épocas del tiempo histórico, ya que cada una de las tres formas puede referirse perfectamente a acciones verbales expresadas en pasado, en presente o en futuro, de forma indiferente, es indiferente, ¿no? Al infinitivo, al ejemplo. Quiero cantar ahora. Presente. Se quedó el dinero cantando. Pasado. Una vez cantada esa canción podrás olvidarla, ¿no? Futuro. O sea que se pueden perfectamente combinar con cualquiera de las épocas del tiempo histórico. No las determinan por sí mismo. Otro argumento para demostrar que se trata de formas fronterizas, es decir, cerca de la frontera con el plano del nombre, o incluso en la misma frontera con el plano del nombre, esas formas son fácilmente sustantivables. Es decir, que casi todos los infinitivos y los participios se pueden sustantivar e incluso adjetivar, ¿no? El saber, el poder, el deber, un hecho, el pasado, el asado, que son participios que se pueden sustantivar muy fácilmente, e incluso en unos gerundios como un doctorando, ¿no? Pero también, aunque de forma más alejada desde un punto de vista etimológico, los femeninos, una hacienda, una contienda, una leyenda, que son o que parecen derivadas de los gerundios, ¿no? Si estas formas, aquí empieza lo interesante otra vez y el vínculo que podemos establecer con lo que les comenté acerca del aspecto verbal. Si estas formas no dicen nada acerca de la época, es decir, acerca del tiempo de universo en que se desarrolla el acontecimiento que expresan, ya que, como lo vimos, pueden aplicarse a un contexto presente, pasado, futuro. En cambio, dan informaciones sobre el tiempo interno, ¿no? No expresan el tiempo histórico, pero sí el tiempo interno. Y el tiempo interno, como le expliqué, tiene que ver con el valor o con la situación del locutor respecto al inicio y al fin del proceso. Y ahora vamos a estudiar detenidamente cada una de esas tres formas para establecer el vínculo también con esta idea de acontecimiento interno, de tiempo o de relación que se mantiene con el fin, porque vamos a ver que uno se presenta como todavía no empezado, o por lo menos no acabado, el otro como cumpliéndose, y el último como ya cumplido. Vamos a ver, vamos a detallar un poco todo esto, ¿no? Primero el infinitivo, empezamos con el infinitivo. El infinitivo es la forma más potencial. Es la forma más potencial
Eh, Porque primero es una forma que está muy cerca del plano de la lengua, porque es una forma de pura abstracción, es la forma paradigmática, es la que se encuentra en el diccionario. Si usted está buscando una conjugación, por ejemplo, no me sale la conjugación del verbo sonreír en tercera persona del singular del pretérito, ¿no? Pues para buscar en internet tendrán que teclear el infinitivo, porque es la forma matricial, la forma bajo la cual se identifican a las otras formas. Por eso tiene esa virtualidad o abstracción que asociamos ya con la lengua, con el campo de la lengua. Y el caso es que el infinitivo es la forma más potencial posible. Como lo dije, es la forma que figura en los diccionarios. Y quien dice potencial dice prospectiva. Es una forma prospectiva, es decir, una forma orientada hacia el futuro. Es decir, una forma que se sitúa antes del futuro, de un futuro que considera. Prueba de ello es que casi todas las lenguas romanas se valen del infinitivo para construir morfológicamente el futuro. En español se utilizaba antes, lo sabemos, un futuro perifrástico, es decir, un futuro compuesto analítico, compuesto de cantar más el auxiliar, la forma E, ¿no? Cantar E de cantar, ¿no? Y pues la aglomeración de estas dos formas, este prefijo cantar y de ese sufijo E, pues desembocó en la forma que conocemos cantaré. Y sabemos que cuando se explica a los niños cómo se construye el futuro, pues siempre nos vamos a valer del infinitivo, ¿no? En francés, chanter, je chanterai con el infinitivo. Es decir, que es el infinitivo, todo eso para explicar que el infinitivo lleva en su aspecto, en su tiempo, digamos, interno, esa orientación prospectiva, esa orientación hacia el futuro. Además, existe claramente una afinidad sintáctica entre infinitivo y futuro, ya que los dos expresan una acción todavía no cumplida. Eso es muy importante. Es una acción infinitiva, puede remitir en sí mismo a una acción no cumplida. Eso es también lo que explica que pueda, en modalidades muy relajadas e imperfecta e incorrecta del idioma, sustituirse el infinitivo al imperativo, a dormir. A dormir significa que la faena queda por rematar, ¿no? Está por hacer todavía. De la misma manera, el infinitivo, para recalcar su valor abstracto, potencial, es la forma que puede expresar la hipótesis, ¿no? Con la preposición de. De poder hacerlo es sinónimo de si pudiera hacerlo. Igualmente, y eso para establecer el vínculo con lo que les acabo de decir acerca del equivalente entre infinitivo e imperativo, porque si la cosa se manda a hacer es porque todavía no está hecha, ¿no? De la misma manera, pues se puede observar que el infinitivo también puede expresar la obligación. Tener que más infinitivo, hay que más infinitivo o deber más infinitivo. Y sustituirse, como lo dije, a la segunda persona del modo imperativo. En todos esos casos, ¿no? El infinitivo expresa una potencialidad, es decir, la obligación o el imperativo suponen que el acontecimiento está todavía incumplido, está todavía por cumplir. Y no es una casualidad que haya usado el infinitivo por cumplir, ¿no?
Cuando se enuncia un acontecimiento en infinitivo, con un verbo en infinitivo, se trata de un acontecimiento con valor prospectivo, como lo dije. Quiero hacerle una pregunta, significa que la pregunta todavía no se hizo, ¿no? Y aunque no se trate de futuro propiamente dicho en el sentido gramatical, vimos que mantiene muchas afinidades con el futuro y sobre todo que el infinitivo, como expresa la potencialidad en potencia, expresa la ulterioridad. Bueno, podemos pasar al segundo elemento, a la segunda forma del modo cuasinominal, que es el gerundio. Y el gerundio, digamos, se considera como la forma más verbal de las tres que pertenecen al cuasinominal. Si la comparamos, esa forma, si comparamos el gerundio con el infinitivo, que expresa una acción, como dije, potencial, es decir, que todavía no ha empezado, o si lo comparamos con lo que vamos a decir acerca del participio que se refiere a una acción acabada, pues en cambio, al contrario, el gerundio es la forma verbal porque enuncia un acontecimiento que está en vías de cumplimiento, que ya empezó y que todavía no ha acabado. Un acontecimiento en vías de cumplimiento. Tiene entonces una parte cumplida, es decir, ya se empezó a hacer la acción, está cantando, pues ya empezó, pero todavía no ha acabado, ¿no? Una vía, digamos, una parte cumplida y otra incumplida. Cuya importancia puede variar evidentemente, ¿no? En función de nuestra perspectiva. Pero eso no importa porque no se declara, al usar el gerundio, no se declara en qué lugar estamos, si más cerca del final o más cerca del inicio, no. Lo único que se declara con el gerundio a solas es que ya se empezó y todavía no se acaba. Se habla de forma imperfectiva, porque no se cumplió totalmente. Estamos muy cerca de lo que explicamos acerca del verbo correr, que también que tiene un aspecto también imperfectivo. Puedo poner un ejemplo. Aprendiendo la lección, he escuchado música. Y es de notar que como es una forma que, como está en vías de cumplimiento, tiene una extensión, tiene una duración. Y por lo tanto se puede simultaneizar con otro tipo de acción, ¿no? Porque tiene precisamente una extensión temporal, tiene una duración. Que también es lo que quiere decir imperfecto, porque el imperfecto es lo que dura, ¿no? El perfecto es puntual, pues es una forma imperfectiva porque tiene una duración. Bueno, última forma del modo cuasinominal es el participio. Se suele presentar como la forma menos verbal. Bueno, sería un título que podría compartir con el infinitivo, pero lo cierto es que es menos verbal que el gerundio, eso es cierto. Está claro. Pero bueno, Guillaume la presenta como la forma menos verbal del cuasinominal e incluso la llama Guillaume la forme morte du verbe. La forme morte du verbe. Puesto que con el participio la acción verbal, como lo dije, está acabada. Ya se ha agotado toda la tensión verbal y por lo tanto se dice que, y se sabe que el participio expresa un resultado o un estado. Es una forma resultativa
que designa, que expresa un resultado, un estado. Es decir, que estamos totalmente, bueno, es totalmente distinto, se opone totalmente a la imperfectividad del gerundio, que no considera de forma muy clara ni su inicio ni su fin. Aquí, al contrario, como lo que importa es el resultado, se habla de forma perfectiva. El verbo en participio tiene un valor perfectivo. Es decir, permite expresar la anterioridad del acontecimiento. O sea, ya podemos instruir varias redes de oposiciones, ¿no? Se opone el participio con o se opone al gerundio, porque si el gerundio es duradero y también el gerundio, digamos, no se preocupa ni del final ni del inicio, pues al contrario, el participio es más puntual y está totalmente orientado respecto a su fin anterior, es posterior al final, ¿no? Es decir, es más bien retrospectivo, y en ese sentido, que es el segundo elemento, también se opone al infinitivo, porque como lo dije, el infinitivo tiene un valor prospectivo, mientras que el participio tiene valor retrospectivo. Podemos poner un ejemplo para comprobar la diferencia entre el participio, que significa la anterioridad de la acción, y el infinitivo, que, como lo dije, expresa la ulterioridad de la acción. Ejemplo, acabado el curso, pueden hacerse las preguntas. Entendemos perfectamente que acabado el curso, una vez acabado el curso, nos situamos después de este momento, de esta acción que es un resultado, y pueden hacerse las preguntas que abre un espacio virtual prospectivo. Está orientado el infinitivo hacia el futuro, mientras que el participio está orientado hacia el pasado. El participio, último punto, el participio permite también formar muchos sustantivos y adjetivos, es decir, palabras representativas del plano nominal. Otro elemento que comprueba, que demuestra que es una forma menos verbal que el gerundio, porque el gerundio se sustantiva con más dificultad. Y en eso mantiene afinidad el participio con el infinitivo. El participio es como el en vez, ¿no?, del infinitivo. Comparte características, pero invierte unas cuantas, ¿no? Pues lo podemos dejar aquí. Y pues dejamos el modo subjuntivo y el indicativo para la última clase, ¿no?